estuvieron en el sótano. Ya supérame. Ya supérame, Ya supérennos. dice Grupo Firme San. Dice César, ya supérenme a los de TV Azteca. Oigan, hoy estamos bien contentos porque está con nosotros por primera vez en este espacio, porque sí había estado en, aunque usted no lo vea, ahorita ya lo platicamos, pero en este espacio, que es lo más absurdo en los medios, es la primera vez que está Manuel Pedrero. Maestro, Aplausos, Gracias, por Manuel. favor, desde Jonathan, cabina. Sandy, César, gracias. Un honor. Que nos Un honor. pongan las fanfarrias ahí. Eso. Y también está mi querido César Huerta. Fanfarrias también para César Huerta. Funadísimo. Cada semana funado. Oye, pero tú cada semana, ¿verdad? Sí, ya es Es todos los deporte, días, es deporte es nacional, nacional. ya pegarte. La funa. Sí. Exacto, pero pues más famoso. Ahí estaban sus fanfarrias. Ay, mira, las pedimos y las dieron. Ajá. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, contentos, tiempos convulsos, ya desconfío de todos. No sé si haya agentes de la CIA aquí en Capital 21. ya- Ahorita que viste mi camarita pensaste que Sí, yo era no, uno. no, no, ¿qué o sea, traes como ahí? Anaya, con los lentes, son tiempos convulsos, tiempos de intervención, ¿no? Me canso, Intervencionismo, ¿verdad? Intervencionismo. ¿Tú cómo ves, César? Pues yo creo que también son tiempos muy divertidos, ¿no? ¿Te parece? La oposición no deja de humillarse, De hacernos caer. reír, de hacer todo un show. Yo creo que era lo que queríamos, ¿no? Disfrutando Sí. lo votado. Pues sí, con todo y lo que haya pasado. Y todo. que, sí. Disfrutando lo frutado. Bueno, pues ahí está. Oigan, hoy tenemos varios temas, entre ellos, por supuesto, la reacción de los medios de comunicación ante la opinión de la presidenta de decir, bueno, pues no vean TV Azteca, y les traemos varios cortes respecto a este tema, así que, ¿arrancamos? Arrancamos, Vamos. claro que sí. A no ver televisión azteca es atentar contra el sustento de muchas familias, mexicanos y mexicanas. No vean TV Azteca, de verdad duele. Es muy triste ver cómo es que nuestro país está tratando de callar a muchas personas. La libertad es un derecho que nadie nos puede coartar, nadie nos puede quitar. Y la libertad de expresarnos, mucho menos. Que a usted no le tienen que andar diciendo qué ver y qué no ver, qué decidir y qué no decidir. Si usted quiere que le estén dando a tole con el dedo constantemente y siguiendo lineamientos que a alguien más se les marca, entonces no vea TV Azteca. Estamos en un punto en el que si no fuera, gracias a Dios, que estamos pegados al país más poderoso del mundo, que levantó la mano y está quitando las capas de la cebolla de una por una del narcotráfico, de todo el mugrero y lo que realmente pasa en nuestro país, no estaríamos enterados de todo esto que está sucediendo. Y somos el contrapeso, somos el único contrapeso que queda. Si nos callan a nosotros, se acabó, se queda para siempre. Y en un futuro vamos a tener todo del bienestar. Sí, es un requisito ser imbécil para estar atrás de un micrófono en TV Azteca. Oye, y queda Sandy y Sandy Hernández también. Ay, que Hay no que darle un me aplauso. presentó. Gracias. Por la emoción y la Por convulsión. la emoción y y todo, pero agradecerle a las audiencias porque sí logramos el récord de likes la semana pasada. Ah, ¿sí? Sí ¿Ah, llegamos, ajá, y hemos estado pues también subiendo cada semana, nos Sí, mantenemos, muchas gracias por todos a sus ustedes, comentarios. todos sus comentarios súper bonitos. Y pues, los likes, ¿verdad? Sí, y esto lo hacemos gracias a las audiencias, Connie, mi querida Lorena de la Luz, Todos siempre los que están son ahí, parte todos. de este espacio y ahora que se unen todos los fans de mi querido César Huerta y los fans de mi querido Manuel. Sí. Oigan, ¿cómo ven esto de Venga la Alegría, la reacción que hubo de parte de todos? Ahorita vamos a ver la de Ventaneando, pero esta nos vamos a concentrar ahorita en la de Venga la Alegría. Y este último diciendo que gracias a Dios que estamos cerca de Estados Unidos y que por Estados Unidos es que hoy sabemos qué está sucediendo realmente con el crimen organizado y el narcotráfico. Hay que recordar que quienes firmaron un pacto criminal de silencio fueron los medios de comunicación para que la gente justamente no se enterara de lo que estaba pasando, de las atrocidades de la guerra que se declaró en nuestro país, y que además también fue por ellos que no se supo que en realidad los enemigos de esa guerra no eran los grupos criminales, no eran los narcotraficantes, era el pueblo, porque los criminales estaba el presidente, el principal líder criminal, Felipe Calderón, y el secretario de Seguridad Pública, que era García Luna, también un narcotraficante. Entonces, ¿cómo podemos reaccionar ante esto, mi querido Manuel, de las reacciones que está teniendo TV Azteca? A ver, para empezar, que un programa se llame Venga la Alegría y que todos tengan cara de depresión, me parece Estaban de luto. muy contradictorio. Muy contradictorio por parte de los subordinados de Ricardo Salinas Pliego. Tú ya das un buen ejemplo con el pacto de silencio, pero hay que recordar esa icónica entrevista que le hace Adela Micha con preguntas tan incómodas que le realizó a Salinas Pliego.
Y al final, ya cuando le estaba peluceando, ya estaba a punto de irse, le pregunté, oye, ¿y a todo esto, hay línea en tu empresa? ¿Hay una línea editorial? Y Salinas Pliego, sí, sí hay línea. ¿Cuál es la línea? La mía. Y aquel que no sigue esa línea es calle. Entonces, cuando hablan de censura, porque la presidenta Claudia Sheinbaum emite una opinión que la verdad debería de ser considerada también por la Organización Mundial de la Salud, que es no veas TV Azteca, pues es un asunto de salud mental, de autoestima, de amor propio, de respeto a los derechos humanos, pero también de derecho de acceso a la información. Exacto. Porque ellos están defendiendo su derecho a la libertad de expresión y lo hacen en una concesión pública, en una televisora privada, lo hacen en programas de radio, lo hacen en Twitter, lo hacen en Facebook, lo hacen en 3 libros que publican al año, lo hacen en distintos foros, universidades, lo hacen en todos lados y no están coartado en ningún momento Estaban a Estados Unidos. su derecho a la libertad de expresión. Van a los Estados Unidos en Fox News, que es como Atypical TV, pero con más presupuesto, ¿no? Y más talento a veces. Incluso llevan Trump al gabinete presidencial a ser secretarios de Estado. Pero en el caso de Azteca, se enfocan más en el derecho a la libertad de expresión, a la defensa de la libertad de calumniar de parte de ellos, porque nunca, jamás les ha interesado el derecho de acceso a la información por parte de las audiencias, porque la audiencia también merece un nivel mínimo. A mí me choca este término de estándares mínimos de ética. No, no existen los estándares mínimos de ética, existe la ética y punto. Sí. Y pues uno no nacía, ya se contaba la historia del chupacabras, ¿no? Por Justo. ejemplo. Claro. Sí. Sí, eso Justo, aunado a esto, a ver, históricamente en nuestro país hemos tenido hechos mediáticos que han sido, pues si decimos de risa, han sido de verdad difíciles de creer. ¿Y quiénes han sido los principales orquestadores de estos hechos y de estas ventanas de cortinas de humo mediáticas? TV Azteca. Que ahora se presenten todos en cadena nacional, todos al coro, al unísono, a decir que la presidenta está dando una orden, que está dando la orden de no verlos, es de risa loca. Es una cuestión de risa loca, porque efectivamente se trata, la nota que hace la presidenta va con el derecho a la información, un derecho que tenemos todas y todos los mexicanos. Tú puedes elegir al final, veo Capital 21, veo el 11, veo TV Azteca, ese es tu derecho, estás en completa libertad, pero el derecho a tener una información veraz, ese no debería de ser cuestionable. Y todos estos hechos históricos, risibles que hemos visto, orquestados por ellos, ¿quién los ha cuestionado? ¿Hasta cuándo se les ha puesto un hasta aquí? Ellos han hecho lo que han querido con su poder mediático. Es que ese es el punto. Nunca ha habido una consecuencia en este país para ellos. Siempre han mentido con total impunidad, siempre han intrigado, han golpeteado, han calumniado, han construido diferentes shows mediáticos para distraer a la gente y nunca ha habido una consecuencia. Y no es que hoy haya una consecuencia, en realidad solo es la opinión de una presidenta que está diciendo, no vean TV Azteca, pero de ninguna forma hay un intento de censura, de ninguna forma hay una amenaza con quitarles las concesiones, como por cierto, en Estados Unidos Donald Trump sí ha amenazado a ciertos personajes, a ciertas televisoras e incluso ha corrido abiertamente a conductores de televisión incómodos. La semana pasada, La semana Stephen pasada uno Colbert. mismo, y además publicó un video, ¿sí viste? Sí. De que lo está echando de ahí. Bueno, exactamente eso es lo que no está sucediendo en nuestro país. Pero ahora hay una consecuencia en el que la presidenta de la República, que además tiene un 80% de respaldo, que además es una presidenta con toda esa legitimidad, tiene el derecho de opinar, el derecho de expresarse y el derecho de decir no vean televisión azteca. Y me parece que es una opinión como ciudadana, que además le da un respaldo muy grande todo el pueblo que la respeta, que la respalda, que está con ella. Por lo tanto, puede decirlo, puede hacerlo. Lo más trágico es lo que decía Manuel hace un momento. Para ellos la libertad de expresión es prácticamente decir lo que su patrón les dice. Esos son los parámetros de la libertad para ellos. Yo retaría a que alguno de ellos en algún momento hiciera una crítica en alguno de esos programas de televisión de TV Azteca en contra de su patrón. Por supuesto que no lo van a hacer. Y hablan de que aquí de este lado no hay libertad y que todo el tiempo les están censurando y ellos no pueden decir absolutamente nada que incomode a su patrón, que es el que les paga. Ese es el... digamos que ese es eso es lo que para ellos es el concepto de libertad de expresión, César. Claro, ellos quisieran un presidente, una presidenta como en el pasado,
que fuera como Peña Nieto, el payaso de las cachetadas, ¿no? Que todos le pegaban, que todos le tiraban en los medios, que lo Ya usaban, al último que lo casi. trataban como... Sí, claro, pero ellos quisieran eso. O personajes sometidos. Recordemos la campaña que hizo TV Azteca con Cuauhtémoc Cárdenas. Todo el ataque que hubo en los 90, cuando todos teníamos que estar en la caja idiota, atentos a lo que pasaba ahí. Sí. Bueno, con lo de Paco Ahí los Stanley, querían. acuérdate Con lo de Paco. cómo Todo lo... el show, no salía incluso el propio Salinas Pliego a ser parte de ese show, pero ahora, como la gente ya no ve televisión, como ya no los ve, como ya no tienen ese mismo poder, están desesperados y aplican la de la libertad de expresión y la de la dictadura, porque es la única salida que les queda. ¿Para qué quiere Salinas Pliego a TV Azteca? ¿Para qué le sirve? Para nada. Está en números rojos TV Azteca desde hace mucho tiempo. Ya no hay anunciantes, todas las plataformas. La gente está en las plataformas, en el YouTube, en todos lados, menos en las televisoras. Lo único que le queda es el fútbol. Y desde ahí también atacan. Y ya usan incluso a sus comentaristas de fútbol para salir a atacar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ellos, en realidad, son los que no tienen libertad de expresión adentro. Solo faltó que alguien hiciera una señal de auxilio en Venga la Alegría. Era un auténtico funeral, por Dios. No, Sí, como y- dices tú. Con este Verástegui y ver Chapa. cómo personajes como la compañera Tabata Jalil, que pues Ay, son... sí, la conoces, yo no sé quién es. Sí, que son personas pues que conductoras también y que salgan ahora desde sus redes sociales personales a pronunciarse y decir, porque ella dijo un mensaje, seguimos, todavía seguimos, como si fuera una resistencia, como si ellos estuvieran resistiendo un régimen autoritario, de verdad no pudieran decir, señora, sigue saliendo usted a cuadro, y va a seguir saliendo, y va a seguir mintiendo, porque su patrón le va a seguir pagando. Esa es una realidad, o sea, no están resistiendo a nada. Tienen un gran poder mediático y si lo hacen desde esos espacios que salen a las 8 de la mañana, a las 12 del día, es porque quieren llegar a un público como son las amas de casa para empezar a manipular a poblaciones que históricamente no les han importado a ellos. Eso es muy importante. Históricamente los han En tenido algo que dice olvidados. César, no sé tú cómo lo piensas, Manuel, pero yo sí creo que siguen teniendo un gran poder los medios de comunicación y las televisoras. O sea, revisando los ratings de programas como Venga la Alegría, como Ventaneando, a mí me impresiona que sigan viéndolo millones de personas. Y de una u otra forma están utilizando estos programas que no tienen nada que ver con política para que de nuevo ahí se hable Sí. de pegarle a la presidenta. A ver, ahí lo positivo de, ¿tienen millones? Sí, sí tienen millones, pero el dato interesante es que no son de las metrópolis, o sea, no son de las capitales, son en las zonas rurales, son en las rancherías, son en los ejidos. ¿Por qué? Porque es la única señal abierta que llega de televisión pública, de señal abierta a los lugares más recónditos de este país. Yo sostengo que si la 4T invirtiera millones de pesos en la conectividad del Internet en todo México, se desploman. O sea, no tiene que hacer nada más, no es un asunto de quitarle la concesión, que en todo caso creo que sí ha existido momentos clave Ameritaría. para que se, deja tú que ameritarían, para que se actuara en consecuencia con la ley en la mano, para quitarles la concesión. Oye, no es como que en este país haya existido un azotamiento por una pandemia mundial y al conductor de un noticiero estelar se le haya ocurrido decir, desobedezcan a las autoridades, salga usted de su casa y mátese. O sea, eso existió. Y la respuesta en ese momento de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue un apercibimiento. O sea, algo similar a lo que hace la ONU con el conflicto Gaza-Israelí. Que no vuelva a pasar, por favor. O sea, ese tipo de cosas, la verdad es que me parece la 4T ha tenido muchas oportunidades, no para dar una estocada en un sentido de venganza, sino para aplicar lo que ellos tanto aclaman, que es el Estado de Derecho. Que tanto les gusta hablar de la ley, es la ley, no, es que se debe de... Bueno, pues es que fíjese que usted ha violado la ley en múltiples ocasiones, ¿no? E incluso con las campañas de miedo. Y perdón, la verdad es que Salinas Pliego sí es un criminal, deja tú por el tema de ser usurero,
o de no pagar impuestos, que por cierto no ha pagado ni la mitad de los impuestos que le debe al SAT. O sea, esa narrativa que han dejado crecer de que ya se pagaron los impuestos de Salinas Pliego no es cierto, aún falta más de la mitad. El señor, perdón, tiene casinos relacionados al lavado de dinero. El señor estuvo relacionado con posiblemente el explotador de menores más infame de la historia de la humanidad, Jeffrey Epstein. Yo no vi ni a La Torre, ni a López San Martín, ni a Villalbazo, ni a Mónica Garza, ni a Patricia Chapoy, ni a Pedro Sola. Yo no vi a nadie de los que trabaja para Salinas Pliego decir algo que era nota mundial. Claro. El segundo mexicano que más, bueno, no, miento, el primero mexicano que más aparecía en las listas en el expediente de Epstein era Salinas Pliego. Así bueno, Epstein tenía acciones en bonos de Televisión Azteca y esa relación económica con el poder jamás se dio a conocer en las pantallas Azteca. Entonces, yo sí disiento en algo con Sandy. Sí son la resistencia. La resistencia senil, pero terminan siendo resistencia al final de cuentas, porque en todo caso ve la parrilla que sale a defender a Salinas Pliego. Oye, tienes la contextura moral periodística del más alto nivel, ¿no? O sea, es ventaneando el foro donde se va a debatir. Vamos a ver justamente el siguiente video de Ventaneando, No. porque es Pati Chapoy No me y digan después eso. todos los que estaban ahí con Pati Chapoy. Vamos a verlo. Mexicanos no necesitamos que absolutamente nadie nos digan qué vemos y qué no vemos. Esto es un mensaje muy desagradable de parte de la Eso es mañanera. verdaderamente lo importante. Creo que el público mexicano es bastante inteligente para dos cosas. Una, para elegir qué ver, qué consumir. Así es. Y dos, para darse cuenta por ellos mismos, por nosotros mismos, lo que está ocurriendo en el país. No necesitamos que nadie nos lo venga a contar porque lo vivimos día a día. Y otra cosa que es muy importante, creo, es que sepan que TV Azteca no es el que provoca los problemas del país, los exhibe. Si al gobierno eso le pica, le molesta, pues bueno, entonces hay que conocer cuál es la realidad de todos los mexicanos, que sufren, sufrimos. y tomar de ahí la situación de alguna forma para poder ir resolviendo. Claro. Pero resulta que la señora Sheinbaum, con la cara de mudada, dice una cosa tan fuera de lugar para el sitio en donde ella está parada. TV Azteca no provoca los problemas. No, TV Azteca es parte de los problemas del país que todavía no se solucionan, como lo decíamos anteriormente, el derecho, el acceso, el derecho a la información, que es algo que ellos niegan sistemáticamente todo el tiempo a la población, incluso en momentos complicados, como bien lo decía Manuel, en el tiempos de la pandemia, de una pandemia terrible en todo el mundo, fueron criminales, ¿no? Entonces, no es que ellos justamente provoquen los problemas, es que ellos son el problema, son parte de un problema estructural, y no solamente de derecho a la información, sino de no pagar impuestos, ¿no? No hubo ni un solo conductor de TV Azteca que se expresara en contra de lo inmoral que es que un personaje le deba tanto al Estado, al pueblo, durante tanto tiempo, dinero que puede haber servido en su momento para programas sociales, para salud, para infraestructura. Me parece que es terrible que digan que pues TV Azteca ahora sí que no tiene vela en el entierro, ¿no? Que no son parte de este problema. Pero no además provocan. da risa porque Pati Chapoy no puede ni siquiera enumerar cuáles son los problemas. ¿Viste que los tuvieron que tiene. ayudar? Exacto, tuvieron que salir a rescatarla y además no tienen ni siquiera ellos claro como México está bien y como está, han bajado los homicidios, cada vez hay menos desigualdad, menos pobreza y la gente está feliz, como han demostrado incluso los índices, pues obviamente no tienen argumentos, no hay una narrativa y los inventados ni siquiera se lo saben. Era para haber hablado de las todas las narrativas problemáticas inventadas Sí, y no sí, lo sí. hicieron, ¿no? Y recordemos una cosa, el que está en contra de la libertad de expresión es Salinas Pliego, porque tiene demandado al propio Jorge Gómez Naredo, Sí. a Hans, a Vicente Serrano y a un montón de compañeros. Ellos están en contra A Víctor de la Aramburu libertad, también, Víctor También lo Aramburu, tiene. La de Catrina la Norteña. libertad de expresión. ¿Y qué? ¿Eso no lo van a decir? ¿No van a salir a decir que él con todo su dinero quiere que ellos se vayan a la cárcel, que paguen una cantidad inimaginable por supuestamente atacar a su banco? Es increíble que sean tan mezquinos y tan doble moral. Y yo no estoy de acuerdo en quitarle la concesión, porque si así dicen que vivimos en una dictadura, imaginen si eso sucediera. Yo creo que está bien que se quede TV Azteca. TV Azteca está en números rojos
y él está metiendo todo el dinero a lo mejor bueno que puede ganar en Total Play a TV Azteca. Entonces que se vaya por ahí todo su dinero, ¿no? No Bueno, sé, es un yo, punto de vista sí, distinto. ¿Tú qué yo piensas? también ahí difiero de A ver, que se haga aquí el debate. Sí. ¿Team retirada de la concesión, Anticoncesión. anticoncesión o que continúe la concesión? No, yo creo que sí se les debería de retirar la concesión en un sueño así, en un mundo ideal, sí se les retiraría. ¿Por qué? Porque, a ver, Pati Chapoy, el programa que esta señora tiene y dirige desde hace muchos años es semillero de las peores violencias que se puedan imaginar y lo acabamos de ver. ¿Cómo es posible que ellos se digan perseguidos y que no tienen libertad de expresión y el señor Pedro Sola pueda hacer una imitación de esa forma o una burla de esa forma a Muy nuestra grosera la presidenta? presidenta, sí. ¿No? La señora Chapoy ha sido la persona que ha revictimizado a muchas mujeres del medio del espectáculo que han sufrido diversas violencias, que han vivido injusticias y ella desde su espacio lo ha utilizado para revictimizarlas, para hablar mal de ellas, para ponerse en esta posición de jueza, ¿no? Entonces, que me vengan a hablar de persecución estos señoros que se ponen ahí a hablar como si fueran los grandes opinadores, por favor, es totalmente risible. Ahí los tenemos a cuadro, por supuesto, se les debería de retirar la concesión. Yo a lo mejor doy una tercera opción, que hubiera un etiquetado como tipo Gatell en los medios. Sí, Exceso sí, de mentira, exceso de odio, No lo exceso veo de tan qué, de descabellado. golpeteo. Por lo menos habría una advertencia como cuando vas a comprar ahora algún producto que ya sabes que si le tomas mucho ahí te va a dar diabetes o si vas mucho ahí te va a dar algo del colesterol. Creo que sí se necesita reforzar un poco más la forma en la que de manera impune utilizan un espectro que no es de ellos, que es prácticamente, ni siquiera es del gobierno, es del pueblo, Estado. que es Sí, del sí, sí. Estado, que es de todos. Entonces creo que sí debería de haber mayores controles de responsabilidad de lo que se dice en una televisora, que tendría que tener unas normas muy claras de líneas rojas que no puedes pasar. Y creo que TV Azteca sistemáticamente ha pasado todas las líneas rojas respecto a este tema, ¿no? Y en ese sentido creo que sí debería de haber más control, pero siento que en la actual circunstancia de tanto asedio por parte de Estados Unidos y toda esta parte de que no hay libertad de expresión, y creo que los gobiernos de izquierda sí están más entrampados que los gobiernos de derecha, ¿no? Los gobiernos de derecha se les da muy bien el autoritarismo y no pasa absolutamente nada. Pero a un gobierno de izquierda haces algo así y se te viene encima todos, ¿no? Entonces también creo que calcula un poco la 4T qué batallas sí puede dar y qué batallas no puede dar. Exacto. Y en este sentido creo que tal vez lo que ayuda mucho son pues el trabajo que cada uno de ustedes hace en los diferentes espacios públicos alternativos en las redes sociales, que no es suficiente, a lo mejor no lo es porque ellos tienen mucho presupuesto, pero creo que de momento es un poco arriesgado el retirar una concesión con todo y que acepto que han pasado los límites estos personajes. A ver, bueno, para empezar me gustaría decir algo sobre Pedro Sola, ese tan destacado economista Sí. de la Universidad Nacional Autónoma de México. No hay que olvidar que, ¿quién fue su compañero de clases? Carlos Salinas de Gortari, por cierto, en la Facultad de Economía allá en la UNAM. Y al final de cuentas, pues todos los nexos con el que el propio Salinas de Gortari le hace un favor a su otro tocayo, Salinas Pliego, a través de su hermano, para darle un préstamo de 29.7 millones de dólares. Es decir, desde el génesis de TV Azteca es corrupto y es ilegal. El propio nacimiento de Azteca es criminal, porque se financió la compra de Azteca cuando Salinas estaba dando a todo a precio de remate a través del tráfico de influencias y creando la nueva clase oligárquica de este país. Pues también fue un negocio redondo, porque entre la triangulación de recursos entra el factor Raúl Salinas. Y en una entrevista que le hace Ciro Gómez Leiva, ya bastante, hace muchos años, Ciro todavía tenía cabello, le dice a Raúl Salinas... Todavía tenía dignidad. Tenía dignidad. No, a ver. Es más importante que el cabello. Sí, claro. Uno veía a Ciro Gómez Leiva en CNI, en Era otra Canal cosa. 40. Otro. Era otra cosa, sí. Otro, Sí. otro. Hasta da Bueno, cosas él estaba raras en contra verla. del chiquihuitazo. Claro, al igual que Jorge Fernández Menéndez, y a la semana ya los dos estaban trabajando para Salinas Pliego. Y en la entrevista le dice, oye, ¿le diste un préstamo, un crédito? Sí, de 29.7 millones de dólares. ¿Y ya te lo pagó? Y dice que No.
no me lo ha O sea, pagado. es deudor desde el inicio. Desde ¿no? el inicio tú, pero a ver. Bueno, ladrón. El Ladrón, Génesis, sí, ladrón. pues, incluso es un negocio familiar. Lo dice su papá, Hugo Salinas Price, en su libro de memorias, que la mejor forma para que Electra empezara a brindarse en todo el país, y lo dice tal cual, era la evasión de impuestos, era la evasión fiscal. Entonces, lo que mal inicia, mal termina. Y Azteca, en todo su desarrollo, en toda su trayectoria, ha sido vinculada a la corrupción. Entonces, yo sí creo de verdad que sí se le tendría que, no ahorita, desde hace años, haber quitado la concesión, porque aparte no hay condiciones para que en este país una empresa pequeña o una empresa mediana o incluso una empresa grande pueda tener derecho a licitar una concesión. Ya olvídate de nosotros, ¿no? Que hiciéramos la resistencia de los medios y le dijéramos al gobierno, nosotros queremos una licitación. No, ayer en conferencia de prensa, Carlos Slim, en esta conferencia de prensa anual que hace, dijo que él había intentado con Andrés Manuel López Obrador tener una concesión de tele y que no pudo. O sea, si Carlos Slim, que es el hombre más rico de México y que fue el hombre más rico del mundo, no pudo lograr la concesión debido al tripolio que existe de que nadie más entra a esa fiesta por temor a la competencia, pues perdón, yo sí soy de la idea que sí se le debería de rebanar por un asunto de ley. Que tampoco hay que romantizar a Carlos Slim, porque ¿qué pasaría si tuviera una concesión? Pues tal vez Sería sería más otro A lo grande mejor, Peteo. a lo Ahí mejor, está. pero el Uno punto noticias, jurídico es que uno incluso noticias, él, no con es todo la su Está gran Pepe poder, panacea, está con Pepe todo su Cárdenas. poder no pudo. Está Pepe, sí, entiendo el punto que es que si Ajá. Slim no pudo, los demás, Sí. O sea, los buenas simples noches. terrenales, Sí. no, Claro, no podríamos. ¿y cómo le hizo Pero Salinas para llegar entonces a lo que es ahora, no? Pues tuvo que ser ayudado por medio de la corrupción, porque Salinas Pliego no tuvo la concesión Es ni que- en el sexenio de AMLO ni es que mucho antes. y lo de Salinas Pliego es parte de un proyecto de la creación de una oligarquía y del control absoluto de todas las áreas de la vida nacional, ¿no? Controlar los bancos, controlar la comentocracia, controlar los medios de comunicación. Es parte de ese plan estructural, por lo tanto, claro que había sido y tendría que haber sido beneficiado de ese régimen, por supuesto, porque todo eso es una estrategia. Pero El propio Slim también bueno, se sí, benefició. con Telmex. claro, También, claro. sí. Bueno, él es uno de los más grandes, digamos, Claro. ¿no? Es uno de los Ajá. más grandes. Pero bueno, Sin eso, no. vamos Ay, a ver César, ahora un estás video. contra Slim. Déjalo Sí. que haga su Traes negocito. línea. No hay que olvidarlo, no hay que olvidarlo. Sí, no, y porque estoy de luego estoy de acuerdo con queda eso, que en cuestión por- de romantizarlo. por, Sí. Porque, a ver, ahora tú ves Uno TV y está Pepe Cárdenas. También. O sea, Ajá. no es van que a la mañanera y no es que veas ahí a la alguien presidenta. distinto a A los que están en nuevas radio. figuras, Exacto, no ¿no? es que O estés sea, viendo no. a nuevas posturas, ¿no? No es que estés viendo una nueva forma de hacer televisión. Y también tengo una teoría. Yo creo ¿Cuál? que Salinas Pliego está haciendo tiempo. Esta estrategia la está generando para no pagar todos los impuestos. Ojo ahí. Yo creo que a pesar de haber firmado que va a pagar en abonos y todo esto, yo lo veo como rico MacPato y no va a querer No, por soltar el supuesto, dinero. ¿eh? ya Bueno, viste. Todo esto es por parte de eso una sí creo que estrategia tiene que haber una para- consecuencia, porque ahí sí creo Claro, que debe haber claro. Pero ahí hay una. Vamos, Siguen vámonos los a ver el videos. siguiente video porque tenemos que ir ya a pausa, pero sí Ay, quiero que no. antes de la pausa podamos ver a Maru, por favor, a la gobernadora de Chihuahua. Lo que se habla es que se cometió una ilegalidad, pero no la cometiste tú. No, No. no la cometió una servidora. ¿Por qué? Porque mi trayectoria o sea, ahora sí que dicen, dime, o sea, a ver, tienes una cuenta de banco y tienes 100 pesos en la cuenta de banco. Sacas de tu cuenta 2 pesos y te quedan 8. ¿A qué me refiero con esos 8 pesos? A la trayectoria, y por más que hayas hecho, un día llegaste tarde a un evento, o no llegaste al evento, o dejaste plantado un grupo de personas, te quitan 2 pesos de la cuenta. No, pero tienes 8 pesos que te indican tu trayectoria de vida. Oye, César, como que ahí las cuentas están mal, ¿no? Bueno, imagínate, si eso hace con el dinero imaginario, ¿qué no hará con el dinero real? El de presupuesto Chihuahua? público. Bueno, O sea, ya lo vimos, lo despilfarró en las entrevistas a modo. Bueno, esa era una entrevista a modo. Es que es impresionante cómo con cada entrevista se iba hundiendo más. Yo no sé si los asesores que tienen, ¿verdad? Más bien la odian. O sea, porque dejarla Sí, la salir a odian. cuadro en ese estado, ni siquiera tenía un speech armado, ¿no? Ya habíamos visto a la gaviota cuando salió a dar su disculpa,
que aquí la tenemos, pero pues tenía perfectamente un teleprompter, gente que le estaba dirigiendo, como aquí en el foro, todo un show, ¿no? Pero esta mujer, ¿por qué la dejan salir así? Yo veo una cosa mucho más estructural de solo el pitorrearnos de lo que evidentemente todos vimos, ¿no? Que es la poca capacidad intelectual y neuronal de nuestra oposición. A mí sí me parece que eso es muy grave, porque en el pasado, aunque tenías a gente derechosa y a gente terrible, pues había un Carlos Castillo Peraza que era intelectualmente y neuronalmente sostenible, que podía incluso tener un contraste de ideas sano con él desde su punto de derecha y a lo mejor los Manuel izquierdistas, Cloutier. el propio Manuel Rodríguez Cloutier. Prats. Sí. No, Gómez Rodríguez Morín. Prats es un gran polémico. O sea, Eran súper articulados. Muy articulado. Ujú. Esta decadencia neuronal, intelectual de nuestra oposición es terrible. Es terrible. Y ya quiere ser la nueva Xochitl Gálvez, ¿eh? ¿Quiere ser No, la ya la candidata? es. ¿Quiere ser la nueva es. Maru candidata? 2030, por Bueno, favor. Ciro Gómez Leiva lo dice después de la pausa. Regresamos. Su figura se ha ido consolidando, creo, no sé qué opines, como la mayor opositora del país. Junto a ella, hoy, otros panistas, priistas, emesistas lucen diminutos en este momento, ¿no? Ayer estuvo una hora aquí con nosotros, no titubeó, se condujo a partir de 3 o 4 conceptos, pero esencialmente respondió con un coraje pues cercano al de quienes no se van a dar por vencidos, ¿no? 3 años antes del 2030 aparece un personaje muy fuerte en la oposición, un personaje, Manuel, que no existía hace un mes, ¿eh? Es correcto. No existía. No me digan que Ricardo Anaya tiene esta fuerza. Y lo voy a decir sin jactancia para poder estar el mismo día en un espacio nacional como el de López Dóriga, en un espacio como el de Carlos en la noche. Y bueno, por fortuna estuvo con nosotros en la mano. Mire, Ciro ya saló a Maru Campos. Porque voy a decirles una cosa. En vísperas de la elección de 2024, vean ustedes lo que dijo Ciro Gómez Leiva de Xochitl Gálvez. A ver. Dijo, es una figura disruptiva, valiente y la mejor candidata para la oposición, la más competitiva. ¿Me pueden recordar por cuánto perdió con la presidenta Claudia Sheinbaum? 30 puntos. Por 30 puntos. Más 30 puntos. Ajá. ¿De dónde saca? O sea, ¿cómo puedes tú llegar a un noticiario a nivel nacional en la radio y llegar a una conclusión como esta de que Maru Campos es la principal líder opositora? Cuando tenemos todo lo que ahorita estamos viendo, de lo que nos hemos pitorreado en los diferentes espacios, ¿no?, alternativos, públicos, de cómo incluso en escenarios pagados, en escenarios que son pues pactados para que salga bien, ella misma se hundió incluso en esos espacios. ¿Cómo puede salir esa conclusión? Pero creo que sí es la estrategia mediática, Manuel, el apuntalar a Maru Campos, y además calculan que pueden tener el apoyo abierto de Estados Unidos. O sea, si es una gobernadora ya lo tienen. O sea, con la que tiene nexos allá en la CIA en su estado, creo que puede tener la bendición a nivel nacional. de facto, ya Maru Campos es una especie muy prenatalizada de... Me encantó esa palabra, Ay, prenatalizada, O sea, sí, Manuel. porque todavía ni nace, pues. O sea, Por eso me gustó. prenatalizada de María Corina Machado, ¿no? O sea, sí, porque en funciones ya en misma, pues ya es la candidata del gobierno estadounidense, del gobierno gringo. De entrada, ya anunció el PAN que van a hacer una mega marcha en Chihuahua para poder respaldar a Maru Campos. Desconozco si va a haber agentes de la CIA, de la DEA, del FBI, marchando al lado de María Eugenia Campos. Y ahorita lo decían en WhatsApp, el tema del presupuesto público. Pero Maru ha incrementado la deuda del estado de Chihuahua en niveles estratosféricos. Sí. O sea, le aumentó 16 puntos, anda por el orden de 64 mil millones de pesos. Ay, caray, 64. O sea, es la mitad de lo que costó el Tren Maya en su primera fase. Ese es el nivel de deuda del estado de Chihuahua. ¿Por qué no la vemos en TV Azteca esa nota?
Pues Sí, se supone- ¿Alguien sabrá por qué? esta noche en hechos a lo mejor lo Si lo- se lo- lo supone van que a lo decir. exponen, dijo la chica. Ellos exhiben los problemas, Exponen, No, pues ajá. es que parte de esa deuda pues va a la nómina de Azteca. Claro, O sea, por las tampoco- entrevistas que Javier Alatorre por lo le mismo, hizo. por lo mismo no va a salir. Pero fíjate, o sea, la narrativa del PAN es en todos los sentidos, nosotros lo hacemos mejor. En economía nosotros lo hacemos mejor, es uno de los estados más endeudados del país. En seguridad lo hacemos mejor, ni con ayuda de los Estados Unidos, ni con los agentes de la CIA han logrado reducir la violencia en Chihuahua. Y no solamente eso, es el estado más violento del país en este momento. O sea, no hay ningún rubro, y mucho menos en planos sociales, en el que el PAN pueda decir que es mejor. Ver a Ciro decir que ojalá se proyecte como prospecto presidencial, yo abrazo esa idea, de verdad, porque me recuerda mucho a esta serie, no sé si la vieron, El Juego del Calamar, Ajá. donde el protagonista dice, yo ya estuve en estos juegos. Sí. Bueno, esto ya pasó con Xochitl, Es un el déjà vu, fenómeno. es un déjà vu. Y creo que la presidenta Claudia Sheinbaum, al igual que el presidente López Obrador, Con Xochitl. empezó a enfocar todo a Xochitl, también deberían de hacer lo mismo con Maru. Oye, el nivel de oratoria, y ya cambien a Xochitl, ya pongan una Maru ahí en Ya vamos a poner, ya van a ser Una compañeritas. Maru. Ya Una van a ser Maru. compañeritas. Nada más que en sí. vez de Xochitl va a ser así, Maru en todo caso haría como así, ¿no? Más o menos. Sí. Aproximadamente, que es una condición muy panista, no sé si te des cuenta, ¿no? Entre Calderón, Roberto Gil Suart, oye, el abogado Roberto Gil Suart. Gil fue abogado de cabeza de vaca. De todos los ¿Dónde criminales. está cabeza de vaca? De todos los Prófugo, criminales. con una ficha roja de Efectivamente. Interpol. Entonces, yo, de verdad, como mexicano que se identifica en un sentido de izquierda, espero que Acción Nacional, en su infinita sabiduría, ponga todas sus apuestas en María Eugenia Campos. Y creo que ya lo está haciendo. Van a continuar con nuestro consejo. La oposición tiene dos graves problemas. Tiene muchos, pero dos que yo veo muy estructurales. Uno, que siendo ellos gobierno, no solucionaron lo que la 4T está solucionando. Por eso es que tienen el repudio tan grande y como nunca antes, una identidad partidaria por los suelos, ¿no? Al contrario de Morena, que tiene en las encuestas, ganaría, pero por mucho, la Cámara de Diputados, la mayoría de las gubernaturas, y en identidad partidista, oye, 40% no es nada despreciable, ¿eh? No es nada todos los despreciable. ataques. Ahora, hay otro gran problema que tiene la oposición, que están queriendo llenar los zapatos del mejor opositor que ha existido en la historia de este país, que es Andrés Manuel López Obrador. Y ahí sí, perdón, ¿no? Pero ni cómo ayudarte, ¿no? No tienes forma, no tienes margen de maniobra cuando tienes los zapatos del mejor líder social y opositor que ha tenido este país, que incluso en los peores momentos en donde Donald Trump hostigaba a Peña Nieto y lo ninguneaba, él tuvo la capacidad como alguien de Estado de La decir... altura de miras. Exactamente, de decir, cerrar puertas con el presidente de la República, porque es lo que corresponde por la defensa de la soberanía. Ese es el problema de la oposición. Por eso es que no encuentran a nadie, porque ¿quiénes son? ¿Dónde están los zapatos que tienen que llenar? Es de López Obrador. Eso no lo van a poder lograr jamás, mi querido César. Y además, malas noticias para Salinas Pliego. Imagínate Maru Campos con todos estos... Lo que hemos visto, este show barato en todos los medios, ni así va a poder ser el candidato de la oposición. Tanto dinero que le ha metido Salinas Pliego a eso, pero están igual. Sí. Eso tenemos que estar muy tranquilos, porque si es Maru Campos, perfecto, como dice Manuel, que sea ella la ungida. Es más, desde ahora. Y que sea Salinas Pliego también, son iguales, están cortados con la misma tijera. No pueden armar un discurso en un 2x3 como lo hacía el presidente López Obrador, como hoy lo hace la presidenta Claro. Claudia Sheinbaum en la mañanera. Justo a eso quería ir. Aportando a lo que dices, ¿no? Claro, por supuesto que están queriendo de entrada hacer una figura estilo Andrés Manuel López Obrador con esto de la persecución política, que, ojo, él sí lo vivió, él sí vivió una persecución política. A la señora lo más que ha llegado es una orden de presentación y basta ver qué Y es como personajes, testiga. sí, qué personajes fueron No esta como semana imputada. ahí a apoyarla, ¿no? Una Alessandra Rojo de la Vega, un Jorge Romero, que ahí tiene su cártel inmobiliario, o sea, pura fichita. Anaya, Pura Federico persona que debería Dorin. de estar de rayas blanco con negro. Y Ajá. luego, aparte de llenar los zapatos de Andrés Manuel López Obrador, pues ¿a quién va a tener como presidente? A la presidenta.
va a tener que ser una figura de esa Pero eso ya sería que llegara. Que llegara. Eso creo que no va a Entonces, pasar. vemos a una persona que ni siquiera puede hablar sin un teleprompter, como se les da mucho a los panistas, ya se acordaron de Xochitl Gálvez, es que se me fue el prompter. Vemos una persona así. ¿Cómo crees que va a llegarle siquiera a los talones de una presidenta Bueno, como ni la siquiera doctora? le va a llegar a los talones a Xochitl Gálvez. No le va a llegar. Y ojo, hay un dato clave. ¿Quién es asesor de Maru Campos? Max Cortázar. Que es el sepulturero de las baterista. candidaturas. El de Timbiriche. Ah, ya. Fue con Xochitl Gálvez, fue su vocero también. Sí. Y ahora también con Maru Campos está Pues ahí. es que Chihuahua, O sea que no aprenden, ¿no? Chihuahua se ha convertido en lo que Tamaulipas era antes. El refugio del calderonato era Tamaulipas con cabeza de vaca. Ahora lo es Chihuahua. Ahora se les acaba el tiempo en el 27. Yo veo difícil, honestamente, que el PAN retenga el estado de Chihuahua por todo lo que está sucediendo. Se les va a ir. Va a ser la batalla de todas las madres. Eso va a ser tremendo. Sí. Porque, a ver, si el PAN retiene Chihuahua, No creo. Va a ser por un milagro. No, y sería un golpe fuerte y le daría oxígeno en cierta forma para apuntalar a Maru hacia 2030. Pero si pierde, Se acabó. se acabó la carrera de ahí también y la narrativa que están construyendo la Maru Campos. No, y se acaba la caja chica Sí. de todos estos, los que estás pasando. Bueno, de ¿dónde? todos los medios de Creo que ya comunicación. poco a poco se les va- Por eso le están Sí. defendiendo con Fíjate. todo. Poco a porque poco se les va a acaba ir. ya Y muy importante el dato chicas. que dio Manuel de cuánto es la deuda que tiene el estado de Chihuahua. O sea, nada más partiendo de eso ya nos damos cuenta cómo tienen al estado. Este estado glorificado que ellos dicen donde sí se combate el narcotráfico. Esa es la cantidad, puedes repetirla. Es 64,000 millones de pesos. Terrible, terrible. Y la Terrible. gente está muy harta. Sí. ¿O no? Sí. Lo vimos en Chihuahua. Porque yo vi una campaña en donde Radio Fórmula entrevistaba a la gente y según apoyaba a Maru Campos, pero eso como que estaba pagado también. Sí, ¿no? pero Ah, enfrente del CEN del PAN de Chihuahua. O sea, no, bueno. Oigan, vámonos con Loret de Mola porque justo habló de ti. Ah, mira. Sí, ¿En vamos a serio? ver. A ver. Resulta que un periodista, un influencer, un comunicador, no se puede reunir con el embajador de Estados Unidos o con alguien de la embajada de Estados Unidos porque es traición a la patria. Oye, ¿estamos en guerra o qué? ¿Nos invadieron? O sencillamente Estados Unidos pidió por las vías legales y de manera respetuosa que sean detenidos y extraditados 10 narcopolíticos de Morena. Y eso tiene en jaque al gobierno mexicano, porque la presidenta los está defendiendo tanto que hoy alentó en su conferencia mañanera a que se tome nota en el gobierno sobre las reuniones de comunicadores con la embajada de Estados Unidos como si fuera un delito. Bueno, en la otra parte del video justamente habla de lo que tú fuiste a hacer a la mañanera, Sí. de decirle a la presidenta que te había llegado incluso a ti un mensaje, pero que habíamos visto cómo pues les había llegado y se habían tenido estas reuniones. Ahora, ¿cómo ves tú este asunto, Emanuel? Porque se lo fuiste a decir a la presidenta. Sí, a ver, porque incluso creo que es buen momento para aclarar algo, porque como pues en la mañanera la cámara del Tren Maya, que decimos ahí, el trenecito no hace un zoom, particularmente dijeron, ni existe esa conversación, a ver si nos pueden apoyar los A ver, ¿nos compañeros ayudan con un zoom? de Capital. Ahora sí, el Ajá. close. El close-up. El A close. ver. Esta es la conversación. Esta es la conversación, es totalmente real y es, a ver, lo voy a poner aquí, no los voy a videollamar. A ver. Está verificada Sí, la cuenta. Hola, Ron, ¿no? Pero es la verdadera, pues. Sí, es o sea, la el verificada. mensaje existe. Eso para aclararlo, ¿no? Es Porque importante eso. querían desvincular, deslegitimar la intervención, diciendo que para empezar ni siquiera existía la conversación. Exclusiva. No, la conversación existe. Y no solamente existió en esta cuenta, existieron en muchas otras. ¿En quiénes? Pues principalmente entre Carlos Loret. Yo daría lo que fuese para que la embajada compartiera la lista, porque incluso sacaron un comunicado secreto diciendo, no, pues nosotros invitamos de todos los espectros, porque la democracia es así, invitar al que piensa distinto. ¿Sabes qué también es democrático? La transparencia. Y sería muy democrático que el señor Ronald McDonald nos ayudara compartiendo la lista de aquellos periodistas, comunicadores, empresarios, activistas, académicos, profesores universitarios, todos hayan visitado la embajada. ¿Qué tiene de malo visitar una embajada? No, pues de la misma manera que considero que él no tiene problema en visitar Cabañas. Pero sí hay un problema cuando se visita la embajada a cambio de prebendas, a cambio de canonjías, a cambio de recursos económicos para desestabilizar al gobierno de tu país y postrarte ante la narrativa de Washington.
Exactamente. Y Maravilloso. creo que ahí habla mucho también de la parte a este nivel en donde estamos viendo lo que hace Estados Unidos. Ya no nos vayamos a la historia, ¿no? Lo que está haciendo Estados Unidos, que son bombardeos a lugares civiles, que son cómplices de genocidio, que son terroristas, que están en las listas de Epstein, de los pederastas, el que alguien, como dice Manuel, un periodista, un comunicador, un intelectual, vaya a sentarse a una embajada de una nación y un país que actúa de esta forma y que su presidente, hoy nada más y nada menos que es uno de los principales señalados por esta lista de pederastas, pues me parece que sí es grave. Pero claro, como ellos no conocen la ética, como ellos eso no les importa en lo absoluto, no ven nada de malo reunirse con estos criminales. Por menos el Cerro de las Campanas. Sí, bueno. Terminaron sí. muchos Por ahí. supuesto, por supuesto. menos. Ujú. Y no es por... Estamos en un momento coyuntural. Estados Unidos viene por todos. Por los viene recursos. por los recursos naturales. Viene para avasallarnos. Viene para quitarnos como aquella vez nuestro territorio. Sin que no duda. se nos olvide la historia de duda. 1847. Sí. No estamos en un momento, como dice Loreda, ay, es que no nos podemos reunir. Por favor, No es eso. no nos quieras ver la cara. Sí, no sí, estamos no. hartos de que nos quiera ver la cara este señor. No es que cree que somos estúpidos. Claro. Cree que somos No, y estúpidos. todos los O sea, caminos llevan ahorita al intervencionismo. Y teniendo ya pruebas de que una gobernadora dejó entrar agentes estadounidenses, ¿qué más pruebas queremos? O sea, no, como dijo Manuel, no se trata de que hayan ido a una embajada, se trata a qué fueron a esa embajada y por qué no se transparenta la información que se manejó en esa reunión. ¿No? Porque eso sería un acto completamente de democracia. Vamos a ver, ok, pueden ir, por supuesto que pueden ir. Sí, claro. ¿Qué se trató allí? Pero lo que dice Manuel es muy importante. Sí, es verdad. Sería la transparencia. Pero ¿tú crees que un halcón No, claro que no. de la talla de Es que, este a ver. personaje va a transparentar eso? Ahora, nada más, si hay que decir a la gente que esto no es un asunto banal, ni un asunto menor. Los gringos utilizan operaciones psicológicas, guerras mediáticas, terrorismo mediático. Narrativas. Y lo que están haciendo es, claro, convocar a la parte intelectual, a la parte mediática, a la parte viral de las redes sociales, a la parte de la comunicación, justamente con un mismo objetivo que es ese que tú acabas de decir. La invasión, el injerencismo, la entrega de nuestro territorio. Y lo hacen a través de desmoralizar al gobierno de la Cuarta De la Transformación. guerra ideológica. Lo que están buscando es divorciar al gobierno popular con el pueblo. Cuando eso suceda, podrán venir los gringos sin ningún problema a invadirnos. Son Sin duda traidores, alguna. son traidores a la patria, que y no han- se nos olvide. Y han ido poco a poco metiéndose. Fíjense ahorita que estamos en confesiones, con razón a mí se me hizo raro que desde hace como un año, cuando empezó toda esta oleada de Donald Trump y el intervencionismo, que lo empezamos a ver porque siempre ha existido, la embajada de Estados Unidos me empezara a seguir en Instagram. ¿Quién? Ajá, ¿Quién te...? La embajada de Estados Unidos. Fuertes O sea, revelaciones. sí, Ah, justo yo dije, Fuertes ¿por qué una revelaciones. embajada? Y lo tengo, yo le silencié mis historias para que no las pueda ver, porque a mí se me hizo muy extraño cuando en la historia de mi vida me ha seguido una embajada. Y la embajada de Estados Unidos. Ajá. Yo creo que se quiere como curar en salud. Curar en salud. El tener o personajes que no son Sí. como los que, ¿no? Justo. Como estos personajes terribles que usted conoce. Y yo creo que por eso quiere por ese lado. O estar ¿no? vigilando qué Bueno, publicar. pero ¿crees que nos vigilan? Sí, nos pero vigilan. ¿crees que aún estamos a tiempo para que nos den la visa? ¿O ya? No, Yo creo que ya Manuel. no. Ya Tú, fue. tú, Yo por creo que favor. ya no. Ya, ahorita van a mandar a Guantánamo. Manuel, No, aquí no, mismo te yo van si a dar entro en la visa. embajada, ahí mismo me arrestan, estoy seguro. Tú ya no pasas cerca de ahí, por favor. Mantente en la acera de frente. sí, Manuel, por Alejado. favor, gobiérnate. Oigan, ya casi nos vamos. No, ¿cómo Vámonos crees? a pausa y regresamos pues para decir adiós, como decía Plaza Sésamo. Ay, no. Lástima O que Chabelo, se ¿cómo acabe. decir? Bueno, pues ver a la presidenta Sheinbaum pidiéndole a la gente que no vea TV Azteca, ahora sí nos retrató con muchísima claridad la crisis política por la que está atravesando el gobierno de México en este momento. Y yo quiero partir de una idea muy elemental sobre TV Azteca, para quien ya no lo recuerda. Es la misma televisora que durante muchísimos años le abrió micrófonos y cámaras a un Andrés Manuel López Obrador que en todos los demás medios las encontraba cerradas. Es la misma televisora que ayudó a posicionar sus temas, sus narrativas y a muchos personajes de la hoy llamada Cuarta Transformación.
TV Azteca es la misma televisora que transmitió entrevistas, coberturas, reportajes, espacios que le dieron visibilidad al movimiento cuando todavía se asumía como un perseguido por el sistema. Pero cuando Andrés Manuel López Obrador y la misma Claudia Sheinbaum se convirtieron en el sistema y les tocó enfrentar los cuestionamientos de cualquier lógica informativa, pues con muy poca madurez y menos oficio político, el sistema, es decir, su sistema, decidió responder en la forma en la que lo está haciendo, con ataques, descalificaciones, señalamientos y desde Palacio Nacional. Ay, no, verdaderamente qué pobrecitos de TV Azteca, ¿eh? Son unas verdaderas víctimas. Todo lo que aquí hemos dicho, de Del verdad. sistema. Inmerecido todo lo que hemos dicho de TV Azteca realmente. ¿Cómo ves tú, César? Ya para ir cerrando. No, pues es... Lo que sucede ahí fue que, acuérdense que Salinas Pliego hasta llevó al presidente López Obrador a la fundación, le cantaron los niños. Del coro. Todo era maravilloso, ¿no? Todo era Incluso color su de aniversario rosa. lo invitaron cuando Cuando era el presidente. presidente López Obrador incluso hizo los programas sociales, él estaba súper a favor. ¿Por qué? Porque no había Banco del Bienestar y Se hacía en todo se Banco Azteca. distribuía a través del Banco Azteca, no porque fuera consentido, sino porque era el que más tenía sucursales en todo el país. Pero cuando el presidente López Obrador construye el Banco del Bienestar y supera incluso las sucursales de Banco Azteca y empieza a distribuir el dinero por ahí, ese fue el primer divorcio de Salinas un primer Pliego. quiebre. ¿Cómo es posible, no? Sí. Y después ya lo que terminó ahí la relación fue que lo hicieron pagar los impuestos, ¿no? Entonces, recordemos por qué Salinas Pliego odia tanto a la 4T. Claro. Ahora, no es que lo haya hecho porque ellos no tienen amigos. Él es un traficante de influencias. Y un traficante de influencias lo que hace es eso, apegarse, tener relación con la gente que tiene poder para buscar beneficios de esa posición política. Por supuesto que le convenía a Salinas Pliego estar del lado de López Obrador, porque lo que buscaba en realidad era que le perdonara y le condonara los impuestos. Lo que pasa es que López Obrador no hace amistades con traficantes de influencias. O sí puede tener amistades, pero no para llegar a ese nivel de decir, sí, te perdono la cantidad de dinero que debes, cuando son miles de millones de pesos. Todavía no ha pagado. ¿Cómo ves este reclamo de Mónica Garza? Vamos a resumirlo así. Salinas Pliego y TV Azteca son tan corruptos que si el día de hoy Claudia Sheinbaum les condonara todos los impuestos y les diera un megapaquete de publicidad oficial, el día de mañana todos los noticieros de TV Azteca estarían hablando maravillas de la 4T. No me digas. ¿Y Pati Chapoy también? Y Pati Chapoy también. ¿Y los de Venga la Alegría? Todos. Venga la Alegría. Ya no Todos. estarían tristes. Son tan corruptos que dejarían todo esto atrás si tan solo el gobierno de la 4T se diera a la extorsión y al chantaje. El problema es que para que la corrupción de ese nivel funcione, Claudia Sheinbaum tendría que ser igual de corrupta que él. Exacto. Y por eso es que no se entiende. Exacto. Sí, Nos creo vamos que en un la minuto. principal ruptura que tuvieron ellos fue la ruptura ideológica, precisamente. Veía rápidamente una entrevista de Salinas Pliego que dice, la mayor felicidad de un ser humano debe de ser en ser millonario, en hacerse rico. Y él se ha hecho rico y él ha hecho su fortuna a través de empobrecer a la gente, empobrecerla con créditos, empobrecerla ideológicamente, con televisión basura. Y la propuesta que nos trajo el presidente y ahora la presidenta son justamente de salir de ese hoyo ideológico. ¿A qué Salinas Pliego le vamos a creer? Al que también en una entrevista dijo que López Obrador era honesto, que él sabía que era honesto y que de verdad era austero, o el que hoy hace esas acusaciones de Andrés Manuel López Obrador. O y el de que iba Cuarta al AIFA Transformación. a hablar maravillas del AIFA. No creyeron en la separación del poder político y el económico. Y ahí están las Pensaron consecuencias. que era una broma, pensaron que era un discurso político, No. pero claramente hubo un gran divorcio. Pero López Obrador nunca engañó a nadie, ¿eh? Tenemos que sentirnos Siempre lo orgullosos dijo. de que eso existe. Exacto. No, sin duda, imagínate en manos de quién estaríamos. El tiempo se nos terminó y ha sido un programón. De verdad, gracias de todo corazón, Manuel, por haber venido. Gracias, Jonathan. Nos Gracias, vemos Sandy. pronto. Gracias, César. Sí, por favor. Y mi querido César, también nos vemos pronto. Muchas gracias y me las debes, Sandy. Sí. Te las debo, no Hizo un fue comentario con de Jorge mucho Naredo amor. y la semana pasada revictimizó a César. Los quiero muchísimo, muchísimas gracias. De verdad, Gracias. un placer estar con estos periodistas excelentes y gracias a la audiencia que nos ve semana con semana. Y de nosotros también contigo, mi querida Sandy. Gracias, por gracias. todo. Nos vemos el lunes a las 10. Ya estamos abriendo y cerrando semana. El lunes a las 10 de la noche y el próximo viernes a las 10 de la noche, lo más absurdo en los medios. Soy Jonathan Pérez. Cuídese. Chao.